El siguiente punto de la práctica viene siendo las consultas. ¿Para qué nos sirven las consultas? Las consultas se utilizan para filtrar cierta información. Si no queremos ver todos los registros con todos los campos de la tabla, podemos indicarle a Access muéstrame solo determinados registros o determinados campos y dependiendo de determinadas condiciones. Entonces vamos a crear una consulta para que entendamos un poquito mejor el concepto. Nos dice que muestre el nombre del curso, la fecha de inicio y la fecha final. ¿Dónde se crean las consultas? Donde les comenté hace un instante en la pestaña crear, nada más que ahora ya no nos vamos a tablas, sino nos vamos a la sección consultas. Las consultas se pueden crear con un asistente o con un diseño de consulta. Vámonos directo al diseño de la consulta, ¿sí? Y nos debe de aparecer una pestaña como esta, ¿sí? Y con un cuadro de diálogo como ese de mostrar tabla. Entonces la consulta nos dice, crea la consulta como es el nombre del curso, fecha de inicio y final. Quiere decir que con qué tabla vamos a trabajar, con la tabla cursos. Entonces vamos a abrir la tabla cursos, ¿sí? Y nos dice aquí que nos muestre el nombre del curso. Hay dos formas de mostrar o de indicarle a Access que nos muestre algún campo. Viene siendo dándole doble clic sobre el campo que queremos que nos aparezca en la consulta aquí. Y si se fijan al doble clic, en inmediato aparece aquí abajo el nombre del campo, a qué tabla pertenece y si le quisiéramos poner algún criterio y aquí el check de mostrar porque queremos que nos muestre este. Otra forma es aquí en abajo, en esta tablita como fuera de Excel, podemos darle clic en la flechita y nos aparecen todos los campos de las tablas que estuvieran abiertas, que en este caso es la de cursos. Sí, entonces nos dice que pongamos la fecha de inicio y fecha final. ¿Sí? Y bueno, eso es una consulta simple. Si queremos ver el resultado de esta consulta, nos vamos aquí en la pestaña en diseño de la consulta. Recuerden que al insertar una consulta, pues aparece tal cual en Word, Excel, PowerPoint. Cada vez que insertamos algo, nos aparecen unas herramientas específicas de lo que estamos creando, que en este caso son las herramientas de consulta. En la sección resultados viene este signo de admiración en rojo que se llama ejecutar. Entonces denle clic en ejecutar y les debe de mostrar el resultado de la consulta. Nada más nos está mostrando los nombres, fecha de inicio y final. Ya no nos está mostrando todo lo que trae la tabla, sino solamente los datos que nosotros le pusimos, ¿sí? A la consulta esta misma que acabamos de crear podemos modificarla para que nos muestre otros datos, ¿sí? Entonces aquí dentro de la pestaña de la misma consulta 1 cambiamos a la vista diseño de la consulta, ¿sí? Y dice que vamos a agregarle un campo calculado. ¿Qué es un campo calculado? O sea, un campo que al momento de ejecutar la consulta realiza una operación, pero este campo no se guarda en nuestra tabla de la base de datos. Solamente es una operación que va a mostrar, en el caso que quisiéramos o la necesitáramos para un informe, por ejemplo, la muestra en la consulta, pero no se guardan esos resultados de la consulta, ¿sí? Entonces, para poder crear un campo calculado, tenemos que posicionarnos, bueno, pues en una de estas que esté vacía, en una columna de estas que esté vacía, ¿sí? Y escribimos pues lo que nos aparece ahí en la práctica. Escribimos días, que va a ser el nombre del campo, o va a aparecer de esa manera. El campo calculado se va a llamar como días. Y tenemos, escríbanlo tal cual, 2 puntos, ¿sí? Porque esto separa que lo que está a la izquierda es el nombre del campo y lo que está a la derecha es la operación que va a hacer. Ponemos los corchetes y escribimos fecha final. Cierro los corchetes, menos, abro corchetes, fecha, inicio. Aquí hay que tener cuidado cómo escribimos el nombre del campo, con mayúsculas, con el mismo nombre, con el
guión bajo, que sea lo mismo, si no, no nos va a arrojar ningún resultado. Lo que queremos calcular con este campo es el total de días transcurridos entre la fecha de inicio y la fecha final. Sí, es lo que queremos, es lo que le estamos diciendo. A la fecha final, réstale la fecha de inicio para ver cuántos días va a durar el curso. Y este resultado colócalo en un campo que le vas a poner el nombre días. Y vean que aquí aparezca el check como activado. Una vez que hayan metido todos esos datos, vayan a ejecutar nuevamente, ¿sí? Y les debe de aparecer un campo adicional llamado días, como ustedes lo definieron, y aquí aparecen los días que transcurren desde el inicio hasta el final del curso. Este campo con todos estos registros no se van a guardar en la base de datos, solamente son para consulta, ¿ok? Bueno, vamos a guardar esa consulta con el nombre de consulta simple, se guarda al igual que una tabla, clic derecho, le damos guardar y ustedes pónganle el nombre consulta simple y le dan a aceptar. Y si se fijan aquí en este banner, pues nos aparece ahora ya no solo las tablas que hay, sino también una sección de consultas con la primera consulta que acabamos de crear. Bueno, ahora vamos a crear otra consulta. Sí, nos vamos nuevamente en crear, diseño de consulta, nos va a crear una consulta más. Sí, y que nos muestre el nombre, los apellidos, la población y fecha de nacimiento para los alumnos nacidos antes de 1988. ¿Sí? Entonces, ¿qué tabla vamos a utilizar para hacer la consulta? La tabla alumnado, porque nos está pidiendo alumnos. ¿Sí? Seleccionamos, le damos a agregar, cerramos. Entonces nos dice que nos muestre nombre del alumno, ¿sí? Los apellidos del alumno, población y fecha de nacimiento. Pero aquí nos agrega un criterio más, dice para aquellos alumnos nacidos antes de 1998. ¿Cómo le ponemos esos criterios o con qué campos tenemos que hacer la comparación? Exactamente con el campo fecha de nacimiento. Si ustedes se fijan aquí entre las filas, aparece una fila que se llama criterios. Entonces aquí en criterios, a la altura del campo fecha de nacimiento, tenemos que asignar el criterio que vamos a utilizar. Aquí nos dice que haya nacido antes de 1988. ¿Sí? Eso quiere decir que sean menor a 1988. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la comparación. Fecha de nacimiento sea menor a ¿cuál? No puedo poner nada más 1988 porque la fecha abarca el formato día, mes y año. Entonces lo que tengo que poner es menor a 1 de enero de 1988. ¿Sí? O sea, todos los que estén antes de 1998 son los que me va a mostrar. ¿Sí? Por eso, o sea, que sean menor al 1 de enero, los que son del 88 en adelante, no me los va a mostrar. Entonces, aquí se tiene que poner eso como criterio en el campo fecha de nacimiento. Acuérdense, a esta altura, no se vayan a confundir y lo pongan aquí al lado de criterios, no. En la fila criterios, pero a la altura fecha de nacimiento. ¿Sí? No se preocupen que les aparezcan el símbolo de gatito, lo pone en Access, lo pone de esa manera para identificar que es una fecha. Y vamos a ejecutar la consulta para ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, al ejecutarla, ustedes se fijan, nos aparecen los nombres, apellidos y la población y fecha de nacimiento. Si ustedes se fijan en todas ellas, nos aparecen todos los que son menos del 88. Hay algunos, si lo quieren checar en la tabla alumnado, hay alguno que sea del 88. Aquí hay uno del 89, Carla.
del 91 Carlos y del 90 Luisa. Ellos tres son los que no nos están colocando aquí en nuestra consulta. Si hicieron todo bien, les debió de arrojar este resultado. ¿Sí? A esta misma consulta vamos a modificarla nuevamente, nuestra vista, diseño de la consulta, y dice que además de que haya nacido antes de 1998, que me muestre aquellos que sean de Chetumal, o sea, los nacidos antes del 88 de Chetumal. Si hay alguno que sea de Bacalar, de Morelos y todo, no me lo debe mostrar. Entonces, ¿dónde vamos a poner este criterio? Aquí donde dice población, ¿sí? En la fila criterios, a la altura de la columna de población, vamos a escribir que el criterio sea Chetumal, ¿sí? Solamente igual tengan cuidado cómo escriben Chetumal, ¿sí? Porque si lo escriben con minúscula y ustedes lo tenían escrito con mayúscula en sus registros de la tabla, pues obviamente no los va a tomar en cuenta, ¿sí? Entonces tienen que escribirlo tal cual aparece en la tabla. De igual manera, los textos los encierra en automático, entre comillas, Access, así que no se preocupen porque aparezcan de esta forma. Entonces denle ejecutar. Y vamos a ver que ahora se redujeron. Solamente hay 2 alumnos de Chetumal que hayan nacido antes de 1998. ¿Sí? Entonces, vamos a guardar esta consulta. Nuevamente, denle clic derecho guardar y vamos a guardarla con el nombre alumnado antes 88. Y le damos aceptar y ya tenemos 2 consultas, ¿sí? Entonces ustedes como pueden ir viendo, pueden ir jugando con lo que quiero que me muestre, con qué criterios, etcétera, ¿sí? Para que nada más nos muestre los resultados que nosotros querramos, ¿sí? Lo último de consultas viene siendo que vamos a crear una consulta con parámetros. Ahorita les explico qué son. Nuevamente nos vamos a crear diseño de consulta, ¿sí? Y nos dice que la consulta nos muestra el nombre del curso y el número de horas para aquellos cursos cuyo número total de horas sea mayor a 1 introducido por el usuario, ¿sí? Entonces, ¿qué tablas vamos a utilizar? Cursos, le damos agregar, cerramos aquí, mostrar tabla. Y nos dice que nos muestre nombre del curso, le damos doble clic a nombre del curso, número de horas, y nos dice para aquellos cursos cuyo número total sea mayor a 1 introducido por el usuario. ¿Quieres escribir acá? Recuerden, en criterios, ¿con qué lo queremos comparar o qué criterio queremos comparar? El número de horas. Entonces vamos a poner aquí en criterios a la altura del campo número de horas, pues ahora sí que nuestra condicionante, que sea mayor a, y tengo que poner abrir corchetes. ¿Qué quiere decir el corchete en este caso? Que esto va a ser un mensaje de texto que quiero que le aparezca al usuario, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí, introduce un número de horas. Este es el mensaje que quiero que le aparezca al usuario cuando se ejecute la consulta. Cierro el corchete y vamos a darle a ejecutar y vean qué pasa. Nos aparece este mensaje que dice introduzca el valor del parámetro, introduce el número de horas. ¿Qué queremos? Por ejemplo, quiero que sea 300. 300 horas es lo que puso el usuario, ¿sí? Entonces nos dice, ¿qué dice la consulta? Que nos muestra aquellos cursos que sean mayores, en este caso de 300, que fue el número de horas que puso el usuario, ¿sí? Y solamente está el curso de informática que es de 340 horas. ¿Sí? Solamente nos muestra eso.
Si quisiera yo otro, de nuevo le doy a ejecutar y por ejemplo el usuario escribe 240. Le da Enter y ya nos aparecen, hay 3 cursos que cumplen con ese criterio, 250, 300 y 340. Estos parámetros es para cuando no sabemos un dato específico, qué es lo que el usuario quiere que le muestren. Entonces se puede poner que se haga un parámetro para que el usuario sea en el momento el que le diga qué datos quiere introducir. Sí, o sea, qué datos quiere que les muestre. Y él introduce el dato. Para eso son las consultas con parámetros. ¿Sí? Entonces ya para terminar con consulta le damos de nuevo clic derecho, guardar y vamos a ponerle como nombre consulta con parámetros. Y le damos aceptar. Y ya tenemos nuestras 2 tablas con nuestras 3 consultas. Bueno, la última parte de la práctica es la referente a la creación de formularios y de informes. Los formularios se utilizan para darle una vista más amigable al usuario que va a introducir datos en nuestra base de datos. Como hemos estado observando en lo que hemos trabajado en Access, este maneja la vista hoja de datos y la vista diseño, pero la vista hoja de datos es muy sencilla como esta, muy simple. Si tuviéramos una tabla con demasiados registros y demasiados campos, entonces el usuario que está capturando la información pudiera confundirse o revolverse con tanta información. Para eso se generan los formularios, para dar una vista o una interfaz con el usuario más amigable. ¿En dónde se crean los formularios? Bueno, se crean, valga la redundancia, en la pestaña Crear. Hay una sección que se llama Formularios. De acuerdo a la práctica dice que utilicemos el asistente para formularios porque vamos a hacer formulario por primera vez. Sin embargo, ustedes pudieran crear un formulario, un diseño del formulario, un formulario en blanco y ustedes irlo armando de cero. Pero pues lo más sencillo, sobre todo que lo van a hacer por primera vez, es utilizando el asistente para formularios. Entonces le damos clic en asistente para formularios y nos debe de aparecer este cuadro de diálogo en donde nos pregunta qué campos deseamos incluir en el formulario. Podemos elegir o hacer formularios de tablas y de consultas e inclusive podemos mezclar campos de tablas o de consultas. Sí, aquí nos apareció la tabla o consulta que se está utilizando es alumnado porque es en la que teníamos abierta o es en donde estábamos posicionados en el momento de la creación del formulario. Pero si no fuera esta tabla la que fuéramos a utilizar, aquí en la flechita le dan clic y nos deben aparecer todo lo que nosotros hemos creado, tanto tablas como consultas. En este caso la práctica nos dice que creemos una con la tabla alumnado, entonces vamos a dejar la tabla alumnado y aquí abajo, si ustedes se fijan, aparecen los campos que están disponibles para esa tabla. Sí, en cada uno de estos campos, para poderlo seleccionar, tenemos que pasarlo a este cuadro en blanco y eso es seleccionando el campo y dándole clic a la flechita y se pasa de este lado. Esto es si nosotros queremos seleccionar no todos los campos de la tabla. Si nos confundiéramos y no quisiéramos, por ejemplo, este campo, le damos la flechita en reversa y regresa al campo disponible. Si sabemos que vamos a utilizar todos los campos de la tabla, debemos de darle clic donde está la doble flechita para no tener que estar de uno en uno seleccionando el campo. Vamos a seleccionar todos y le damos clic en siguiente. Después nos dice la distribución que deseamos aplicar al formulario. En columnas, tabular, hoja de datos, justificado. El que ustedes gusten es la vista de nuestro formulario. La práctica no especifica cuál van a usar, así que pueden utilizar cualquiera. Y le dan siguiente. ¿Qué título se desea aplicar al formulario? Por ejemplo, le podemos poner aquí, siempre aparece el nombre de la tabla. Si ustedes quieren cambiarle el nombre, lo pueden hacer aquí, formulario alumnado. Y eso es todo lo que se necesita para crear el formulario. Nos dice qué deseamos hacer, abrir el formulario para verlo o modificarlo. Vamos a darle abrir y le damos finalizar. Y ahorita nos debe de generar o nos debe mostrar cómo queda nuestro formulario.
Si hacen a grandes rasgos cómo es que está quedando el formulario que acabamos de crear. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparecen ahora sí, registro por registro, cada uno de los campos. El registro 1, código del alumno 1, el nombre con sus apellidos, la dirección, etc. Aquí abajito nos aparecen las flechitas de navegación, ¿sí? En donde podemos ir navegando a través de los diferentes registros. Y de esta manera es un poco más sencillo que el que está capturando pueda introducir la información y con menos riesgos de errores a que lo estuvieran haciendo directo así aquí en la tabla. Es una vista un poquito más compleja a la vista del formulario. Si el formulario lo queremos dejar así tal cual lo creó Access, se puede dejar. Sin embargo, también el formulario maneja lo que son las vistas. Y hay una vista diseño en donde nosotros pudiéramos cambiarle el diseño a nuestro formulario. Por ejemplo, yo aquí quiero que me aparezca el formulario, no sé, en mayúsculas. Los títulos, se lo puedo cambiar. Aquí no quiero que me aparezca el nombre tal cual código alumnado como me aparece en el nombre del campo. Acá le puedo poner código del alumno. Que yo lo modifique aquí no quiere decir que se está modificando en la tabla, ¿sí? Esto es solo para la vista, no puede ser el nombre del alumno y no del alumnado. Y así lo puedo modificar. Y aquí vienen una serie de cosas que nosotros pudiéramos agregarle a nuestro formulario, por ejemplo, un logotipo, una imagen, agregarle un título, un tema, ¿sí? Tipos de letra, como ustedes quieran, pueden modificar el formulario. ¿Sí? Pudiéramos insertar acá un logotipo. Eso es nada más, o sea, recuerden, esto del formulario es nada más para darle una vista un poquito más profesional a nuestra tabla, ¿sí? Entonces, ustedes, el formulario lo pueden diseñar como ustedes quieran, ¿sí? No, no, la práctica no especifica cómo deben de, o sea, algún formato específico de cómo quieren que esté el formulario, ¿sí? Entonces ustedes lo pueden modificar y si por ejemplo les gusta ya cómo quedó aquí, ya le puedo dar a ver cómo quedó en mi vista diseño y aquí ya aparece el formulario alumnado, ya con lo que yo le modifique aquí código del alumno, nombre del alumno, estos no los modifiqué, por eso siguen apareciendo aquí y así. Y aquí nosotros podemos ir, por ejemplo, al último registro y si quiero crear uno nuevo, desde aquí del formulario lo puedo crear, ¿sí? Por ejemplo, acá quiero agregar un alumno nuevo. Lo puedo hacer desde aquí. Y y con esto ya lo creé. Si yo me voy a mi tabla alumnado, ahorita como está abierta, pues no la he actualizado en ese momento, pero si yo la vuelvo a abrir van a fijarse que ya me aparece el número, el que acabo yo de agregar y que lo agregué por medio de mi formulario, ¿sí? Entonces vamos a guardar el formulario. Vamos a guardar el formulario y ahora lo siguiente es crear un informe. ¿Para qué son los informes? Los informes se utilizan para, como su nombre lo dice, generar un documento que nosotros podemos entregar ya sea por un periodo de tiempo, un informe ya con la presentación para lo que es ya sea una impresión, una vista en pantalla, etcétera.
pero ya, o sea, generalmente en los trabajos, los jefes, etcétera, nos piden luego de repente, hazme un informe de todos los alumnos inscritos al curso tal. Pues lo podemos generar con Access de forma directa, en donde de igual manera en crear, al lado de los formularios viene una sección que se llama informes, y de la misma forma en que creamos el formulario podemos crear utilizando el asistente para informes, pero de igual manera si no queremos el asistente podemos utilizar el diseño de informe, informe en blanco o el informe, pero para fines de la práctica vamos a entregar asistente para informes y nos aparece un cuadro de diálogo muy similar al de formularios. Entonces de igual manera nos dice que qué campos deseamos incluir en el informe. Igual nos dice que es con la tabla alumnado, ¿sí? Y también vamos a utilizar todos los campos y se hace de la misma manera que el formulario y le damos siguiente. Acá nos dice un nivel de agrupamiento. ¿Para qué son los niveles de agrupamiento? Generalmente los informes muestran datos específicos, ¿no? Agrupados de determinada manera para que sea más fácil identificarlos. Por ejemplo, pudiera ser un informe en donde por curso me muestra todos los alumnos que pertenecen a dicho curso. ¿Sí? Pudiera ser de que yo aparte de curso le dijera no, y pues también, y que todos quiero que me aparezcan por población también, le agrego el nivel de agrupamiento de población, entonces me va a mostrar en el curso 1, por ejemplo, en la población Chetumal están estos alumnos, en el curso 1 en la población Bacalar están estos, en el curso 1 en la población José María Morelos esto, y así me los va a mostrar. También puede ser que yo quiera mi informe sin agrupamientos, que me muestre todos los registros de la base de datos, también puede ser. Para fines de la práctica pongan el nivel de agrupamiento cursos para que vean o aprecien un poquito cómo queda esto del agrupamiento y le damos siguiente. Aquí nos dice que cómo queremos ordenar los datos del informe, ya sea de manera ascendente o descendente. Podemos elegir algún campo, por ejemplo, por medio del código del alumno, quiero que me lo ordene de forma ascendente. No es obligación en poner una ordenación dependiendo de algún campo, pero por el momento en esta pónganle código alumnado ascendente y denle siguiente. Igual dice qué distribución desea aplicar, ya sea en pasos, bloque o esquema. Igual es la forma en la que queremos que aparezca o la presentación de nuestro informe. Orientación de preferencia horizontal porque generalmente no entran en una sola hoja, y ajustar el ancho del campo para que entren todos los campos en una página y le damos siguiente. De la misma manera nos pide el nombre del informe, pues vamos a ponerle igual informe alumnado y le decimos que nos muestre una vista previa del informe y le damos finalizar. Y nos debe de aparecer, ahorita voy a crear un informe, como nos aparecería ya listo para impresión o nada más para consultar. Entonces aquí aparece el título y aquí como le pusimos el curso, que sea por un nivel de agrupamiento por curso, aparece el curso 1, se encuentra estos alumnos, en el curso 2 estos alumnos, en el curso 3 estos, y así, ¿no? ¿Por qué nos aparecen aquí estas flechitas, estas símbolos de gatito? Porque no entró la fecha completa y como le pusimos que se adapte para que aparezcan, nos apareció de esa manera. Sin embargo, al igual que en el formulario, acá nosotros podemos modificar nuestra vista, nuestro diseño del formulario. Aquí le damos cerrar vista previa de impresión porque eso ya sería directo para que se imprima. Y nos vamos también aquí donde están las vistas, vamos a darle una vista diseño, que es donde nos encontramos ahorita, y podemos nosotros cambiar un poquito todo esto del informe, por ejemplo acá en cursos que no sea tan grande, para que a lo mejor así me entren en una hoja, ¿no? Y yo pudiera en un momento dado mover, ¿no?, los campos. Para que entren en mi hoja, ¿sí? Y no queden tan pequeños o como hace rato había pasado con lo de la fecha.
¿sí? Yo podría estar modificando cada una para que ya me aparezca, ¿no? Moviéndolo y dejándolo a mi gusto, ¿sí? Aquí, al igual que que el formulario tiene todos los datos y todas las modificaciones, igual podemos insertar logotipos, títulos, es lo mismo que el formulario. Todo esto es para jugar un poquito con con los formatos o cómo queremos que aparezca. Es nada más la vista de lo que es nuestro informe, ¿sí? Entonces, el vista preliminar aparecería acá ya como se vería nuestro informe. Acá se ve que movió un poco, pero no terminé de mover todo. Y aquí cerramos la vista de impresión y le damos guardar a nuestro informe. Y si se fijan, aquí ya aparece todo como queremos que aparezca o lo que debe de contener nuestra base de datos: las tablas alumnado y cursos, las consultas, formulario y el informe. Y es lo que me tienen que entregar, lo que tienen que enviar en la plataforma, en la sección de la práctica de Access. Espero que les haya sido de utilidad todo esto que llegamos a ver de Access. Ojalá y pudieran practicar más y que les sirva de algo pues en su labor, ¿no? Yo sé que muchos trabajan y que les pudiera servir para hacer sus actividades dentro del trabajo o hasta para realizar tareas de la escuela. Sí, espero que se encuentren bien y nos vemos pronto. Cualquier duda en el foro de dudas pueden subirlas y yo ahí estaré pendiente para contestarlos.